Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. ¿Cómo estás, Pauli? Muy bien, la verdad que muy contenta. Me gusta que no haya tanto calor, no haga tanto calor. ¿De dónde venís? Contale a la gente de dónde venís. Así se pone mal la gente. Vengo del río, vengo de navegar un poquito en kite. Es uno de mis deportes favoritos, trabajo de eso también, así que... Profe de kite, venís del río, bronceada, qué fácil, ¿no? Por eso estás contenta. Y la verdad que sí, mirá cómo se mueven los árboles. 23 grados la temperatura en Buenos Aires, 19 horas 10 minutos. ¿Y qué programa le tenemos hoy? Todos los programas. Muy interesante programa, Son buenos, pero este tiene un plus para mí, imagínate. Sí. Cuando viene la familia, viste que preparás las cosas, acomodás los platos. Está chocho. Y sí, hace mucho que no lo veía, sí hablamos seguido. Y veníamos preparando este programa que me parece que para cerrar el año... Se hizo desear además, ¿no? Un poquito. Se hizo desear, tuvo un problemita, pero que laburo, que no sé qué, que esto, que el otro. No es como vos, ¿viste? El tipo no va al río, tira un pie laburo. El pie laburo. Che, si quieren comunicar con nosotros, ¿cómo hace la gente? Perfecto. Los que te siguen a vos, a mí no me sigue nadie. Mira, estamos en Instagram y Facebook como @animate91.3. Para los tuiteros que nos quieren acompañar, estamos como @animateoc. Y también estaría bueno que nos puedan llamar y compartir en vivo con nosotros. Decilo bien. Al número de la radio que es 4732-1122. ¿Cómo te Soledad? Lo dije bien. Soledad, nuestra operadora técnica, ¿por qué le cuesta tanto? Decime, ¿por qué? Te tiró el 732-1122. Llamanos, porque te digo que vale la pena hoy que hagas alguna pregunta en el aire. Bueno, vamos a presentarlo. Nuestro invitado de hoy, por favor. Sí, es productor televisivo, como le gusta llamarse a él, productor ejecutivo, para mí documentalista, aunque me lo tiró abajo. Se ríe, viste que dijo que no era documentalista. No, yo no soy documentalista. Sí, bueno, y ese tema, ya vamos a empezar con temas familiares. No porque esté mal visto ser documentalista, Para nada, Sebastián Gamba, buenas tardes, está con nosotros. Porque si no, los documentalistas me van a odiar. ¿Te van a odiar? Sí. Bueno, ¿cuándo, Sebas? Bien, muy bien, por suerte. A mí cuando me toca ir al río, no me toca el kitesurf, me toca por ir al río del Amazonas, algún río del sur. Claro. Bueno, pero no te puedes quejar, por lo menos no está tan contaminado. Donde te metes te pica una bicha, ¿no? No es como estar en el río haciendo kitesurf, pero bueno. La lombriz solitaria ahí es una anaconda, más o menos. Y entre medio te pasan algunas cositas y quizás son algunas flechitas. Me han tocado algunos ríos bastante salvajes del Amazonas peruano o de las zonas ocupadas por la FARC en Colombia, han dado por esos lugares. En Santa Marta, ¿no? Por ahí. Sebas, antes de entrar en estos detalles, ¿no? En este jugo que nos traes hoy, ¿quién es Sebastián Gamba? Bueno, yo soy productor de televisión, aunque te gusta llamarme documentalista, porque si bien hago muchos documentales, llevo muchos años produciendo televisión, sobre todo para los canales internacionales, no tanto para la televisión abierta, por eso no hago producciones por ahí que se vean en los canales de Argentina, pero sí con canales internacionales como History Channel, National Geographic, HBO, Discovery, ahora con Netflix, en fin. ¿Y cómo fue que llegaste a esos contactos de canales de afuera, siendo argentino, laburando acá? Es una buena pregunta. Bueno, para empezar, Argentina es históricamente un polo de producción muy importante de Latinoamérica. Sí. Argentina siempre tuvo una cultura de mucho desarrollo en la producción audiovisual. Mira. Desde los primeros canales de televisión abierta, Argentina fue muy precursor, como lo fue en muchas otras industrias también, ¿no? Aunque es un sub y baja y una montaña rusa el país, Argentina siempre fue un país de desarrollo. Sí. Y en la televisión siempre tuvo un mercado muy importante, un crecimiento muy grande, y los canales internacionales, cuando empezó el fenómeno de la televisión por cable, sobre todo a partir de la llegada del satélite en los 90, Argentina rápidamente se convirtió en un polo de producción junto con Brasil y México. Eran los tres polos de producción de Latinoamérica. Después Colombia creció mucho, Perú ha tenido un crecimiento importante, Chile en el último tiempo en el mercado audiovisual. Entonces Argentina naturalmente era un país con recursos humanos, recursos tecnológicos, donde los canales empezaron a tener
bases. Puede ser también por un tema de mano de obra un poco más barata para esos canales tan grosos. No necesariamente, porque el costo operativo de Argentina varía constantemente. Sí. Hoy es muy económico. Hace 4 años que hice una serie muy grande con History Channel, filmé el 75% en México y el 25% en Argentina, porque México costaba la mitad que Argentina. Claro. Hoy Argentina cuesta la mitad. Hoy sería al revés, claro. Argentina es un país imprevisible, entonces no tiene tanto que ver con eso, sino con el recurso humano. Siempre hemos tenido un recurso humano de calidad de trabajo. Qué bueno. Buenas universidades, muy buena formación. Seba, ¿no? Pero, a ver, porque este programa tiene como espíritu justamente, además de contar buenas noticias, generar disparadores. ¿Qué edad tenés hoy? 46. 46 años. ¿A qué edad comenzaste? Y antes de los 20, a los 19. Bueno, está bueno, digamos, rápidamente, pero esa historia para quienes nos están escuchando y que tienen quizás 19, 20 o 20 y pico de años. ¿Cómo comenzaste? Hoy sos socio fundador de Anima Producciones. Sí, exacto. Bueno, comenzaste con un par de amigos, contale a la gente, un par de amigos, con un sueño. Yo creo que como empiezan siempre estas cosas. Empecé con un amigo que nos asociamos a un estudio de televisión mientras estudiaba una carrera de cine. ¿En dónde estudiabas? En la Universidad del Cine. Fui del segundo año de la Universidad del Cine. Obviamente, al año ya no estudiaba más. ¿Y estabas por tu cuenta haciéndolo? Como dice Martin Scorsese, el cine se aprende en los pasillos de la facultad, no es una carrera como medicina o ingeniería, donde salvo que uno se desarrolle en un aspecto técnico, si bien yo tenía una formación técnica, tuve una formación técnica muy importante en todo lo que es la cuestión fotografía, o sea, por la época en la que yo empecé a trabajar, viví el cambio del modelo digital, o sea, tengo una formación técnica. Yo me acuerdo que el tipo cursaba, se metía, pues yo hablaba con él, en el que nos llevamos, ¿cuánto? Tenés 46, 3 años. Y el tipo decía, ¿dónde estás? Y no sé, me metí en esta cátedra porque me pintó, porque me gusta esto, me gusta absorber este conocimiento, después me voy, o sea, no estoy siguiendo un título, una carrera. Claro, yo de hecho nunca me recibí, pero digamos, yo empecé a trabajar muy joven, y lo que me asocié a un canal de televisión, y ese fue el momento donde empezó la televisión por cable. Pero después seguí el proceso lógico que por ahí sigue cualquier empresa de producción audiovisual. Trabajé con muchas empresas haciendo institucionales, hice mucha publicidad en determinado momento donde económicamente era muy rentable, y después la publicidad no me gustaba. Un día se nos ocurrió hacer un documental sobre la historia de Butch Cassidy en la Patagonia. Pero espera, ¿y qué año era de la Argentina eso más o menos? Eso era en el 99. Claro, bueno. Qué año polémico. Año polémico, pero aparte, polémico. Corregime si no es así y está bueno también. Me acuerdo que el tema del factor económico, pues él te lo cuenta naturalmente. Hoy pasaron 20 años, pero en ese momento había, o más. Claro, 20 años, no, tenés razón. 20 años, había que remarla. Sí, por supuesto. Había que remarla, y yo me acuerdo que cuando... Siendo estudiante, o sea... Me contaba de ese sueño y de las grandes producciones que en algún momento él tenía, ¿no?, en su cabeza, como el pibe que quiere jugar en la selección argentina. Era muy difícil. Pero como las crisis traen oportunidades, ¿no? ¿Qué pasó en el 2001? Bueno, en realidad... El 2001, obviamente, para como cualquier argentino que tenía una empresa, yo siempre tuve una pyme, nunca tuve una gran empresa en términos de volumen o de envergadura. Fue muy difícil, fue como empezar de nuevo, que es un poco la historia de este país. Pero el proyecto que habíamos hecho en ese momento de Butch Cassidy, que yo había conseguido mucho apoyo, Kodak me había dado la película, había conseguido equipos de proveedores con los que trabajaba mucho en la publicidad. Lo tuve parado durante 2 años por la crisis del 2001 y recién lo logré terminar en el 2002. Me acuerdo que en el 2001 me fui a un mercado internacional, fue la primera vez que fui al mercado de Cannes, pero Cannes Televisión. Pero Cannes tremendo. Tiene un mercado de cine y un mercado de televisión. Sí. Y que fue el año de las Torres Gemelas, con lo cual no había americanos, y tratamos de venderlo y no lo pudimos vender, y al final lo compró History Channel. Y fue la primera producción que hicimos para History Channel de una larga historia de años de trabajar. Pero más allá de la calidad que vos dijiste al inicio del programa, tiene que ver con esto, ¿no? El factor económico de que en el 2002 había explotado el país, la devaluación y demás, y eso era mucho más económico que vinieran, por ejemplo, canales o empresas internacionales como, yo que sé, HBO, Discovery y demás, a poner plata y contratarlos a ustedes. Sí, o sea, lo que nosotros llegamos en el momento justo que el cable estaba explotando a nivel internacional. Sí. Como ahora está desapareciendo. Totalmente. O sea, los ciclos, y esto es algo muy, muy notable y muy difícil de leer. El que puede leer lo que va a pasar es un visionario, ¿no? Es Steve Jobs, y yo estoy lejos de ser Steve Jobs. Claro. Pero entonces, hoy la industria del cable, con la cual yo crecí,
con la cual yo construí mi carrera, mi empresa, con la cual he llegado a premios internacionales muy importantes, hoy está desapareciendo porque aparecieron las plataformas digitales. Ahora, sea Netflix, yo cuando sea Amazon, etc. Ahora va a venir la de Disney, la de Warner. Exactamente, a competirle al Lobito Rojo, ¿no? En realidad el contenido siempre es el mismo. Lo que pasa es la distribución. Es cómo llega y quiénes son los players que juegan a la hora de decidir qué se produce, ¿no? Antes de llegar ahí, es imposible, digamos, pensar en Anima Producciones, pensar en Sebastián Gamba y no recorrer un poco las nominaciones y las premiaciones, porque también eso habla de... Impresionante. De la seriedad, de la responsabilidad. Impresionante. El tipo se ríe porque para él hoy es natural. Se pone colorado. Claro, pero... te habla con naturaleza un montón de cuestiones que uno quizás sueña de estar en esa alfombra roja que en el 2016 se dio. Tuvieron 7 veces nominados a los premios Emmy. Sí, correcto. Y en el 2016... 7 veces nominados. 7 veces. Sí. Y la séptima montón. En el 2016... La sexta. La sexta, en el 2016 se dio, ¿no? La sexta es la vencida. Ya estábamos, la verdad que ya no queríamos ir más. Claro. Porque además... claro, es como Martín Fierro. Además tenés que ir a Nueva York. Nosotros siempre somos 3 socios. Un bajón ir a Nueva York. Mujeres. Con lo cual es un presupuesto, obviamente como todo lo americano. Tercer matrimonio, Sebastián. Por suerte el primero, por eso puedo ir a Nueva York. 7 nominaciones, 3 matrimonios. 3 matrimonios, con todo. Pero cuando vas a los Emmy tenés que pagar la mesa, o sea, los americanos tienen que pagar todo, no es que te invitan, nada, te hagan los pasajes, el hotel, todo. Entonces siempre ir a los Emmy es un gasto, obvio. Es un gasto muy grande, es un esfuerzo muy grande, y ya la sexta vez, digamos, ya estamos echados las pelotas, y ahí fue que lo ganamos. ¿Pensaban en ganarlo? ¿Por cuál producción? Por la del Papa. Una miniserie documental ficción, tenía mucho drama, que hicimos con History Channel, era una coproducción entre History Channel, History Channel, DirecTV, Telemundo en Estados Unidos y Claro Video en México. Cada uno, porque hay todo la televisión hoy, y hace ya unos años que empezó este fenómeno, como son inversiones muy grandes, y uno lo ve mucho en las series, se hace a partir de inversiones conjuntas. Muchas de las series que uno ve en Netflix que dicen que son originales de Netflix no son originales de Netflix, sino que Netflix las hizo un acuerdo para poder distribuir en la plataforma, pero primero se estrenaron, por ejemplo, en un canal europeo. Por ejemplo, Peaky Blinders. Es una producción de la BBC. Sí. Primero sale con la BBC, luego sale a nivel mundial. ¿Qué es que lo compran directamente? Sí, o hacen acuerdos desde el inicio de la producción y dicen, bueno, vos pones tanto porcentaje y vos pones tanto otro. Reparten el presupuesto de la producción. Dijiste antes y me quedé pensando, nombraste una docuserie, ¿no? Digamos, una especie de documental serie donde hay ficción, también dijiste ficción, documental ficción. Y esa era la palabra que querías tocar. Exactamente, porque lo hablamos fuera del aire. Para la gente, documental significa verdad. Sí. ¿Okay? Sí, hay como ¿Cuál es la diferencia entre un documental, entre una ficción? Porque es un sello un documental. Cuando dices, che, mira, lo vi en un documental, bueno, es verdad. Es como decir, está científicamente comprobado. Totalmente. Entonces, como, bueno, genial. Bueno, vamos a hablar, para poner un ejemplo de este caso particular, era una miniserie de 4 episodios que contaba la vida de Francisco. Contaba en paralelo los primeros 3 años del papado, con 3 ejes muy importantes como el acercamiento de Cuba y Estados Unidos, el enfrentamiento con la curia rumana, y había un tercer eje que ahora no recuerdo bien. Y después contaba, de alguna forma, en paralelo, la historia de Francisco, de Bergoglio. Desde su infancia y cómo fue pasando en la etapa del proceso y cómo fue, digamos, su vida en Argentina. Esa serie estaba basada en un libro que era la única biografía que existía en ese momento de Francisco, que era un libro de Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, que se llamaba creo que El Jesuita. Nosotros compramos los derechos de ese libro, pero era un libro que era de conversaciones religiosas. O sea, no tenía ningún tipo de elemento en el cual uno pudiera construir una trama biográfica, un arco dramático, como se le llama, a una historia. Pero ¿cómo convertís, digamos, la esencia de ese libro, el contenido de ese libro, de vuelta, en un documental donde tenés que ir a buscar testimonios, generar escenarios? ¿Qué diferencia en este caso? Era un documental donde había mucha ficción, donde había muchos actores que representaban a Francisco de joven, a Francisco de niño, a Francisco de adulto, a los distintos personajes, en actores con un montón de líneas de diálogos. ¿Por qué no es una ficción? Porque primero estaba basado en un libro, segundo había un voiceover
que tenía una narración que tomaba muchos elementos biográficos, y tercero, había ciertas entrevistas. Entonces, la diferencia de un documental con una ficción, si se quiere, es el carácter, de alguna forma, del soporte de investigación que lo acerca a algo que no es una construcción totalmente imaginaria. Claro. ¿Sí? Tiene algún elemento de una investigación sobre algo de la realidad, o una vida de una persona, o un tema en particular. Ahora no deja de ser ficción, una mirada sobre eso. Sí. Claro, y aparte hay intereses, ¿no? Digo, está bueno que la gente sepa que a veces te comes un documental y en realidad... Y ahí tuvo un interés quizás de reconvertir una realidad, sí, ¿no? De generar otro tipo de realidad. Uno puede ver grandes temas de la humanidad en distintas películas documentales que cuentan la historia desde la óptica absolutamente opuesta. Es decir, la misma historia contada por dos miradas que tienen absolutamente una interpretación completamente diferente de los hechos, y no dejan de ser los dos documentales. Bueno, es que lo que hablábamos fuera del aire, que fue muy interesante lo que decías, obviamente es una mirada que hace desde un sujeto desde un lugar. Entonces eso va automáticamente sacarle la objetividad, porque ya hay una subjetividad en el momento en que deciden mostrar una cosa y no otra. Digamos, si Oliver Stone hace un documental, que a veces le gusta hacer documentales sobre Venezuela, sí, va a tener una mirada diferente, por ahí más cercana a la que pueden tener Chomsky, de la que pueda tener un republicano de Texas contando la realidad venezolana, ¿no? Ahora, Venezuela es un caso muy particular, porque estás de un lado o estás del otro. Y la realidad, entre comillas, o las verdades siempre están en el medio. Y te hago una pregunta. Estas grandes empresas que son las que contratan y las que ponen la plata, ¿se nota la bajada editorial, por así decirlo, entre comillas, o de línea, que a veces quieren marcar en su producción o no? Vos laburando para ellos, digamos. A ver, por supuesto, cuando uno trabaja con grandes corporaciones internacionales, sí, estás trabajando con corporaciones de entretenimiento. O sea, lo que hacen es entretenimiento. Disney, Warner, Turner, cada vez son menos, porque cada vez se asocian, ¿no? Claro. Disney es Fox, sí, es ESPN, Warner es HBO y Turner, es decir, cada vez son menos grupos, ¿sí? Entonces, obviamente hay una línea editorial. Difícilmente Disney produzca un documental sobre abusos de la Iglesia Católica. No se va a meter en ese tema. Entonces, partís de la base de que hay temas en los cuales no van a entrar. Y después hay otra cuestión que no es menor, que hay que tener cierta perspectiva. Por ejemplo, a mí hace unos años me ofreció, Netflix me dijo, ¿por qué no hacíamos un documental sobre el caso Nisman? Y yo le dije que no, porque el caso Nisman, para poder abordarlo, yo hice un documental muy importante sobre la AMIA en Argentina, sí, he tocado temas delicados políticos, pero en mi caso necesitas perspectiva histórica. Tiempo, ¿no? No puedo entrarle a un tema que está todavía muy abierto, porque ahí corres el riesgo de perder perspectiva y de entrar más en el campo de la noticia, ¿sí? Que acá es muy diferente. Cuando vos abordás un tema que pasó hace 30 o 40 años, más allá de que haya un punto de vista muy diferente al que pueda tener otro, no deja de haber una distancia histórica. Ahora, Sebastián, vos como productor, sobre cada una de estas producciones, sí, hay un montón. Ustedes hicieron, ¿qué Anima Producciones hizo? Te vas al campo de batalla, ¿no? Sí, a mí me gusta. Vos sos el tipo que está en el campo de batalla. Qué lindo. Me gusta, es lo que más me gusta de lo que hago. Bueno, yo te quiero empezar a nombrar, nos vamos a ir a la pausa un ratito, después volvemos y vamos a continuar, pero algunas de las producciones que yo vi del portafolio que tiene esta gente, que es inmenso. Es inmenso y mandale saludo a los chicos. Por supuesto. Ayer me quedé viendo como 2 documentales. Mandale saludos a Matías, sobre todo, que jugaba al fútbol con vos. A Matías, que jugaba al fútbol conmigo. ¿Cómo jugaba Mati? Qué enfrentamiento teníamos con Mati. Enfrentamientos de verdad eran. El fútbol, eran duros, sí, eran enfrentamientos duros. Yo me quedé con una que me gustaría que hablemos antes de ir a la pausa, que es el caso de México. Sí. Ustedes trabajaron mucho en Estados Unidos y México. Sí, mucho en México sobre todo. De los 43 estudiantes de una escuela rural, sí, en el pueblo, en la localidad de Iguala, en el 2014, que conmovió no solamente a México, sino al mundo. 43 chicos que desaparecieron y fueron asesinados. Sí. ¿Cómo fue? Primero, ¿quién bajó esa idea? ¿Quién lo hizo? Porque el gobierno mexicano es al día de hoy que todavía, no hay una investigación aparentemente seria, donde se pueda encontrar la verdad. ¿De dónde llega el impulso y cómo fue, entrar en México justamente para hacer este tipo de investigación? Cuando recién nombrabas la perspectiva.
a Nisman, ¿no? Y dijiste, no, en ese momento no era Sí. el mejor momento para hacerlo. Sí. Bueno, es un buen punto. Como pasa en casi todas los grandes casos que despiertan un interés sobresaliente en la humanidad, uno lo podría comparar, salvando las diferencias, con el caso María Soledad, Sí. ¿no? Siempre hay en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia del siglo XX, ¿no? Para estar en algo más cercano, casos que son paradigmáticos. Porque, ¿por qué estos 43 estudiantes cuando México tiene más de 250.000 muertos en los últimos 12 años? Producto de la guerra contra el narcotráfico y más de 50.000 desaparecidos. ¿Por qué 43 chicos de un autobús? Habrá muchas razones para explicarlo y no viene el caso ahora, pero fue el caso paradigmático de la violencia en México que dio la vuelta al mundo. ¿De la historia contemporánea de México podría haber sido un punto de inflexión? ¿Se puede tomar así? No, porque no cambió nada. No cambió nada. No cambió nada. Pero a nivel mundial fue el caso que recorrió trascendió, el mundo. digamos. ¿Quién los contrata a ustedes para hacer esa investigación? O ese No, documental? ese es un tema que nosotros le propusimos a Netflix. Nosotros trabajamos mucho tiempo con Paco Ignacio Taibo, que es un escritor mexicano muy importante, hoy dirige el Historiador, Fondo de ¿no? Cultura Económico, que es la editorial más grande de habla hispana del mundo. Es un escritor, historiador muy importante a nivel mundial, que ha escrito la biografía más importante del Che en habla hispana, muchos bestsellers. Y nosotros hicimos muchos documentales con Paco. Prácticamente fuimos los que lo llevamos a la pantalla de televisión, adaptamos muchos de sus libros. Y en este caso él no había escrito sobre esto, pero había sido uno de los grandes activistas que participó desde los intelectuales mexicanos en apoyar a la causa de estos padres. Pero para generar este contenido, esta producción, ustedes pisaron México. Sí, por supuesto, claro. ¿Cómo fue meterse en México? Me imagino que también en el pueblo, en la escuela. No solo en México, buscar sino... testimonios. Claro. Con algo que, por un lado, me imagino, mientras vos estabas buscando ese testimonio, ¿sabías que te estaban investigando vos también o que estaban viendo por qué ustedes estaban ahí? Bueno, esta producción se hizo todavía en el último año del gobierno de Peña Nieto, es decir, que todavía había una vigilancia sobre este tipo de temas. Sabíamos que iba a salir ya con el nuevo gobierno, con lo cual había una estrategia política en relación a eso. Había que tener, por supuesto, en México siempre hay que tener muchos recaudos de cómo grabar, sobre todo ir a grabar a Guerrero. A Guerrero hay que ir a grabar en determinadas condiciones, sabiendo cómo te mueves, siempre te están vigilando. Guerrero es un lugar donde la violencia está enquistada y no se ha logrado tener una solución, es un problema histórico, mucho más allá de la guerra esta actual del narcotráfico. Entonces, obviamente siempre hay que tomar recaudos, ¿no? En este tipo de cuestiones. Por otro lado, ya habían pasado 4 años, con lo cual nosotros no estábamos aportando algo que hiciera, que le diera un giro de 180 grados, sino lo que estábamos haciendo era reunir de alguna forma un montón de elementos, sí. Y creo que el secreto muchas veces del éxito de estas producciones es cómo lo presentás, cómo nosotros editamos y cómo planteamos el drama en este tipo de Está bien, pero ustedes películas. estaban de alguna manera también rompiendo, ¿no?, con la mirada o con la información oficial que daba el gobierno mexicano en Sí, no ese fuimos momento. los primeros en hacerlo, Obviamente ya en México Incomodaba también, ¿no? Incomoda, pero bueno, por supuesto incomoda más si sale en Netflix, pero Por eso. había una serie de factores que ya había mucha oposición a lo que el gobierno mexicano llamó la verdad oficial, que se caía a pedazos, ¿no? Porque dijeron que los habían incinerado en un basural y todas las pruebas forenses decían lo contrario. imposible. De hecho llovía, era un delirio total. La historia oficial no se sostenía por ningún lado. Ahora, nunca se encontraron los restos, ¿no? Se cree que los incineraron en un destacamento militar, pero nunca se encontraron, que tienen un horno en Guerrero, pero nunca los encontraron. ¿Y esta denuncia a eso impactó en algún punto en el pueblo? ¿O dio resultados políticos, concretos? No, hay una condena social Sí. muy grande en México al gobierno de Peña Nieto, que fue el gobierno que terminó el año pasado, Sí. cuando asumió López Obrador, que es el primer gobierno de izquierda en casi 60 años en México, y obviamente ya había una condena social muy marcada. Esto lo que hace es Exacerbarla un poco. sí, y- o poner una piedra más en la pared. Lo Acentuarla. que pasa es que fue un documental que por la forma en que se planteó tuvo un reconocimiento muy importante. El New York Times lo destacó entre las producciones de crimen más importantes del mundo. Tuvo mucha repercusión internacional. ¿Ven que es grosso
¿Vieron qué groso? Sí, yo te lo digo, Escúchame, antes, ya no vamos a la pausa y continuamos con todo después. Me acuerdo algo, ¿no? A nivel mundial que sí fue un punto de inflexión, 11 de septiembre. Ahí también nos metimos. Es inquieto en serio. Inquieto. Contame algo, déjame algo. Y lo cuenta con sonrisa, me encanta. Lo más divertido. Decime algo picante antes de ir a pausa. Estuve filmando en el Ground Zero como una semana metido en todos los agujeros que había ahí adentro con acceso total. Eso fue lo. ¿Qué te pasaba cuando viste que los americanos tienen esa cuestión de mostrar como un heroísmo? Hasta cuando se prende fuego una torre y la gente se tira, porque se tira, pero se tira y más o menos le ponen la bandera americana mientras está cayendo. Esas 3.000 bolsas, porque es la filosofía, después lo vamos a hablar, pero esas 3.000 bolsas negras que supuestamente existieron, que en definitiva creo que fueron muchísimas más, las muertes que realmente hubo. Cuando ustedes empezaron a buscar testimonios y de pronto, porque yo sé que hablaste con algún bombero quizás de origen, no sé si mexicano y demás, y en off te decía otra cosa. ¿Qué te pasaba a vos en ese momento? Bueno, a ver, para empezar, el enfoque era un documental de Discovery. El enfoque era un enfoque humano, era un enfoque en el drama humano. Nunca Discovery se iba a meter en la cuestión política de las Torres Gemelas como ninguna empresa americana, ¿no? Es como hablarle hace 20 años del nazismo a los alemanes, un tema que no se puede discutir. De hecho, hubo muchos especialistas en Estados Unidos después del 2001 que no tenían intereses políticos y que hablaban sobre que las torres no podían ceder ante el fuego y los trataban de comunistas y los tipos dejaron de hablar. Está bien, pero fíjate qué interesante lo que decís, porque en realidad el enfoque tuyo para trabajar era una línea editorial quizás X, pero cuando vos estabas frente a quien te da el testimonio, eso te lo estás llevando y vos decís, pero para, este tipo me está contando algo. No tienen ganas de sacarlo a la luz. Que me califica que fue un atentado, un autoatentado quizás. Se sacó a la luz. Hay una historia muy conocida de un americano que terminó viviendo en Argentina porque pidió asilo político, que de hecho en un momento lo vino a buscar una fuerza internacional para llevárselo, y la esposa pudo lograr retenerlo porque lo habían acusado de asesinato y lo iban a juzgar en un tribunal con pena de muerte, que era un alto funcionario del CIMA, que es la agencia que interviene en estos casos y que controla todo y remite directamente al presidente. Y este tipo tenía filmaciones que se llevó donde entraba a lugares de los edificios gubernamentales del World Trade Center y estaban vacíos. Claro. Entonces se habían llevado las cosas, es decir, hay mucha sospecha alrededor. Yo lo que trabajé es del drama humano. Básicamente lo que me dijo el bombero es que cuando él ingresó, pues fue de los primeros que ingresó, había detonaciones que venían de abajo. Y un bombero implosión. Sabe, escucharon el eso, fuego, ¿no? El fuego venía de abajo para arriba, claro, de los subsuelos de los estacionamientos. Perfecto. Lo cual es lógico porque esas torres no se pueden caer porque un avión se estrella. Claro. Es obvio. Pero bueno, ese es otro tema. La famosa implosión, ¿no? Vamos a una pausa y cuando volvemos tenemos... Nada, este pibe, yo me quedaría escuchándolo. Sí, yo también. Vamos a comer Contame otra conspiración. Contame otra conspiración y otra. Las conspiraciones son muy atractivas, pero son muy complicadas. Porque igual no tienen solución. Tranquilo porque tenemos que seguir viviendo en Argentina. Enseguida venimos, gente. El mundo se está cansando de sí mismo. A cualquier idiota da protagonismo. Pescados en las redes, muerden lo que digas. Todos contra todos, busca tu guarida. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Solo las mañanas tienen optimismo. Enseguida vuelve a ser más de lo mismo.
loco vas. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Que aunque nadie lo diga, que aunque a nadie le importe, los locos llegan arriba, los locos llegan el monte. Regresamos. Uy, 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 Qué uy, caliente uy. que está el estudio de Animate hoy, por Dios. Está muy caliente. Está muy caliente. Soli Tuchilo, nuestra operadora de digo, ¿qué te pasa en un momento? Me dice, no estoy escuchando, estaba ahí perpleja. No. Qué buen programa para Exprimir. cerrar el año, ¿no? Casi Sí. para ir cerrando el año. Bueno, estamos hablando con Sebastián Gamba, productor televisivo, productor ejecutivo. Él dice que no es documentalista, yo digo que sí. Yo también digo que sí. Socio fundador de Anima Producciones, ganador de muchos premios, entre ellos un Emmy en el 2016. Sebas, a ver, otra de las producciones que me gustaría que charlemos y que me impactó en principio lo que pude leer y ver es el tema de la experiencia, ¿no? Del daño colateral que tienen las familias de los veteranos de guerra. Ustedes hicieron una producción y una investigación, creo que con veteranos de Afganistán y no me acuerdo qué otro, Irak. y de Irak, recorriendo regiones, ¿no? de Estados Unidos, y yo pensaba un poco más local, no más a contar ahora cómo fue eso, pero yo recuerdo cuando tuvimos nosotros la única guerra, la de Malvinas, por lo menos la que conocemos, y había un compañero que me acuerdo que el papá se había ido a la guerra, y cuando regresó me acuerdo de episodios terribles, ¿no? Sí. De la falta, no sé cómo será ahora y quiero que nos cuentes del gobierno americano, pero de la falta de contención del Estado, por lo menos en Argentina, Sí. ¿no? Del vacío del Estado, del cuidado. Hubo en Argentina muchísimas más muertes por suicidio, por depresión. Posguerra que Posguerra. en la guerra. ¿Cómo, Exactamente. cómo es en la doctrina americana? Bueno, a ver, es muy similar el efecto de la guerra en cualquier cultura y en cualquier sociedad a lo largo del tiempo. Vamos a empezar porque la humanidad estuvo en guerra desde que existe. desde que éramos neandertales. Entonces es parte de la naturaleza humana. La diferencia es que Estados Unidos es una cultura de la guerra y una economía de la guerra, sobre todo una economía de la guerra. El gran motor económico de Estados Unidos es la guerra. Es la industria de la guerra. Llamémosle la industria armamenticia. Son millones de personas trabajando en la industria militar, y una guerra moviliza no solamente a las grandes empresas de armamento, sino de transporte y comida. Por ejemplo, los veteranos de guerra que yo entrevisté me contaban que en un campamento en Afganistán podían comprar la Harley Davidson, porque había un local de Harley Davidson donde tenían 10 motos, vos la elegías y te la entregaban en Estados Unidos. Pará, contame de vuelta. Claro. Mucha información. Vos te comprás una Harley Davidson en un campamento en Afganistán. Los tipos estaban en guerra. Sí. En Afganistán. Sí.
en un campamento. Y pensaban Me en- imagino una carpa de campaña. No, te estás imaginando mal. Un campamento es una ciudad de 50.000 personas amurallada. Eso es un campamento Ok. en la guerra. Americano. Ok. ¿sí? Por supuesto. Donde tiene distintos anillos de seguridad. Yo mandé un equipo Ok. a filmar Afganistán. Le tuve que comprar chalecos de Kevlar en Washington. Ujú. Hicieron todo un viaje muy largo con un protocolo de seguridad y solamente los dejaban estar en el anillo primario. Claro, Hay el más como lejos. 5 anillos. Es imposible, ni una bomba atómica entra ahí. Claro. Porque lo que se filma de una misión de combate solamente lo filma el militar, no deja Perfecto, filmar a la prensa. obvio, ¿no? Entonces, yo filmaba la vida de un latino combatiente ahí. una mujer marín que era de origen mexicano dentro de la base, pero les venden la Harley Davidson ahí adentro, es decir, moviliza toda la economía. ¿sí? Qué loco, Una cultura, qué loco. o sea, es también darles algo que los... Los contratistas los- de construcción. que los Tenés convence a estar ahí, Después de la obviamente. guerra tenés que reconstruir la ciudad. Eso lo paga el gobierno americano y contrata contratistas americanos. Es decir, moviliza la economía. Ahora vos dijiste algo recién que yo no sé si fue casualidad o tiene que ver con la causalidad, ¿no? También hablaste de anillos y hablaste de, digamos, el primer anillo, el más lejano. Y hablaste de un latino. Sí. Es así. Bueno, O sea, el latino es el que termina estando más expuesto y el americano es no el necesariamente. que tiene, digamos... A ver, si vemos la historia de la guerra en Estados Unidos del siglo XX, O sea, el latino va al frente a morir y el americano queda atrás. no, hoy no. Pero Ok. sí pasó en Vietnam, donde en la primera línea estaban los negros, obviamente. Y sí. A ver, en Estados Unidos, además de ser una industria económica, hay una cuestión cultural y hay una cuestión de, es decir, para la gente de bajos recursos, el militar es una opción muy importante, porque te paga los estudios, te paga un cierto sueldo Sí, sí. interesante como veterano, te da posibilidades para... Hay muchos beneficios. Te da muchos beneficios de salud, de educación, por eso muchos entran al militar, por eso muchos hispanos, hoy ya Estados Unidos tiene más de 50 millones de hispanos y muchos hispanos de clase dan alta, cuenta que pero no. hay mucho hispano también porque es una posibilidad de desarrollo económico, por eso van ahí. Yo te diría que hoy ya no es tanto que el latino, ya van todos, digamos, ya está más equilibrado en ese sentido. ¿Y qué podés contar de, hablábamos afuera del aire, el tema de la doctrina, la cultura que hay dentro de ellos? Más allá de los beneficios, también hay como un deseo y una percepción de que eso está bien y de que hay que hacerlo y de que hay que defenderlo. Y bueno, como muy fuerte esa Sí, creencia. morir por la patria. Claro, ¿no? Morir por la patria, yo, totalmente. digamos, yo llegué al tema porque hice una miniserie con Fox, que estuvo nominada al Emmy también, que se llamaba Temple de Acero, que contaba historias de vida de hispanos que habían ido a las guerras de Irak y Afganistán y que eran veteranos. Entonces contaba la historia de 7, 8 veteranos. Uno que había quedado parapléjico, uno que le había volado la pierna entera, otro que le había volado el brazo, en fin, con secuelas importantes y muchos con PTSD, que es a lo que se define el estrés postraumático. Sí. Perfecto. Que todos los soldados que pelearon alguna vez en una guerra lo tienen. Lo que pasa es que a los de Vietnam los dejaban tirados y ahora les dan mucho Hay contención. medicamento. Hasta ahí, o sea, le dan mucho medicamento, pero no le dan tanta terapia porque es cara la terapia, mucho más barato ¿Y qué pasa medicarlos. ¿Y qué pasa con, que me parece que es un poco el trasfondo de esta producción que hablábamos antes, con la familia? ¿Qué pasa Bueno, con el hijo, con la Cuando yo esposa? hice esta producción, me quedé muy impactado por los hijos adolescentes. Y un tiempo después hice una producción independiente que se llamó Shows of Soldiers, que era enfocado en 5 adolescentes de distintas regiones de Estados Unidos, de Washington, de Oklahoma, me metí en el centro de Estados Unidos, de California, que eran todos hijos de veteranos. 2 habían visto cómo sus padres se suicidaron, uno lo había encontrado a los 14 años ahorcado en el sótano de la casa, y otros habían visto a sus padres que eran zombies, ¿no? Entonces, ¿cómo afectaba a los adolescentes americanos? Porque hay un fenómeno donde en ese año que yo produje esto, creo que fue el 2017, por ahí, había de 10 soldados o de 10, digamos, miembros de las Fuerzas Armadas que morían, 7 morían por suicidio y 3 en combate. Es decir, había una epidemia de suicidios en Estados Unidos de miembros de las Fuerzas Armadas, producto de toda esta cuestión del trauma. Sí, uno hubiera pensado que es al revés el porcentaje, pero... Exacto. Y por ejemplo, el caso de este chico que tenía 15 años, que ya estaba estudiando en el militar, porque Estados Unidos está la posibilidad de entrar al militar en la secundaria. Ya estaba haciendo una carrera militar desde la secundaria. Había encontrado a su padre ahorcado en el sótano, vivía en Oklahoma o algún lugar así, y él estaba... Sin él embargo, quería quería especializarse en los que desactivan las bombas. Claro.
O sea, que es una misión suicida. Sí. Tal ¿no? cual, tal Es decir, cual. y es Sin un chico embargo, que a los o 15 sea, años te dice enfrentar a la muerte, hay ¿no? que defender la libertad con la vida. O sea, ya tienen esa doctrina. Más allá de que su padre hubiera muerto Exacto. por eso. Pero uno no lo puede imaginar porque culturalmente es un país que está construido alrededor de la guerra. Sí, hay que entenderlo desde una educación. Vamos a ir un poquito más rápido, generación. nos quedan 10 minutos. Si vos estás de otro lado escuchando, Sebastián Campa, productor ejecutivo, nos está contando esto, ¿no? Digamos, el tipo se mete en el campo de batalla y nos cuenta el lado B. 4732-1122, el teléfono de la radio, si querés llamar, preguntarle algo. Hay otra producción que me quedó, que me quedó porque lo sentí del lado de los chicos, ¿no? de los niños y lo que motiva a un niño, ¿no? Al desarraigo más grande, digamos, a dejar no solamente la tierra, digamos, tu país, sino tu casa, La familia. tu familia, Sí. ¿no? Niños migrantes. Sí. Contame de eso. Bueno, Es fuerte. es un drama humanitario tremendo, casi más grande que el drama humanitario de los éxodos de las guerras de Oriente Medio a Europa, ¿no? Que es el drama de muchos chicos de edades muy bajas que viajan solos desde los países de Centroamérica a Estados Unidos y que sufren violaciones, o los esclavizan o los matan. Vamos a ver, pongamos en contexto. Es un chico, un pibe, Sí. Un adolescente de, Sí. de Honduras, Salvador, Guatemala, Exacto. México. De 8 años, ponele. Sobre todo de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos son los ¿Qué le principales. pasa a un chico en la cabeza, por ejemplo, de Honduras? Básicamente, yo estuve viendo la producción y todos coinciden en algo, ¿no? Estoy viviendo un infierno, digamos. Exacto. Donde estoy es un infierno. Entonces, Exactamente. cualquier cosa, hasta arriesgar mi vida, Sí. Vale más que vale más estar que ahí. quedarme acá. ¿Qué te pasaba a vos? Y ahora te quiero preguntar esto también. ¿Cuál fue el testimonio de todas las producciones que hiciste, de todas, que te pegó tanto que no sé, si te fuiste al hotel, te fuiste a tu casa, volviste de Argentina y te costó sacarlo de la cabeza? Porque en un punto sos como esos, viste, como el bombero, cuando va y levanta a un tipo que lamentablemente, Sí. digamos, está muerto, la primera le pega, la segunda no tanto, después se acostumbra. Sí. En el caso tuyo, ¿qué Recibís- algo que te haya pegado, que vos me dijiste, Bueno, esto me costó? muchas veces las entrevistas no las hago yo, ¿no? Hay equipos que viajan. Las entrevistas que yo hice, una de las que más me impactó, que yo recuerdo que quedé como muy golpeado emocionalmente, incluso quedé como muy abatido y al día siguiente tenía que hacer otra entrevista y no sabía cómo encararla, fue la del bombero de las Torres Gemelas. Que era un tipo además que tenía problemas respiratorios porque no le dieron protección y le entró mucho todo el metal del aire y al poco tiempo murió por problemas respiratorios. Esa fue una de las... tuve como 4 horas entrevistándolo y fue durísimo. Fue una entrevista que muchas veces cuesta mucho mantener la distancia emocional, Claro. porque aparte son entrevistas muy largas y vos por ahí convivís 2-3 días con esa persona, entonces te afecta mucho en lo emocional, te transporta mucho emocionalmente al drama que está viviendo o que vivió, y aparte lo haces revivir cosas que a esa persona lo meten mucho, que ese es otro tema también. Emocionalmente por ahí está más entero, pero al transportarse a ese momento tan dramático de su vida se quiebra inevitablemente, ¿no? Te animaste, el programa se llama Animate y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con animarse a hacer lo que tengas ganas, animarte a soñar. Cuando comenzaron con esta historia, ¿no? de la productora, y que hoy llegaron a un punto que para el tipo es normal, pero para nosotros los terrenales es muy lejos. Sí, sí, ya se me pone ¿Qué la te piel de faltó? gallina. ¿Qué te faltó? ¿A qué no te animaste todavía? En general, en la vida, si querés. No, en realidad uno siempre está buscando nuevos desafíos de historias para contar, ¿no? Yo creo que lo que a mí más me cautiva de lo que hago es Eso, tío. meterme en universos desconocidos. Por ejemplo, cuando me metí con el mundo de la cultura narco en México, era un mundo desconocido. Después se me resultó familiar, pero este trabajo te da la posibilidad de convivir con personas que viven una realidad totalmente diferente, sea o no sea muy dramática, y ser parte de esa realidad por un periodo de tiempo. ¿Y cómo te Porque aporta dejan eso? entrar mucho a su mundo. Dale, me llevaste algo, ¿no? La ley del corrido, Sí. que tiene que ver con estas bandas, ¿no? Estos grupos, como si acá fuera, no sé, voy a tirar una analogía, pero cumbia villera, que se identifica con Es lo mismo. con una casta, con un segmento, Sí. y los narcos empiezan a utilizar estas bandas, ¿no? Como gente que los representa musicalmente, estilos musicales que los representa. Sí. Ustedes estuvieron con una banda importante, y
¿Qué hay de cierto de que tuviste la oportunidad o tuvieron la oportunidad de llegar al Chapo Guzmán? Bueno, nos ofrecieron, nosotros queríamos entrevistar al Chapo Guzmán. Esto fue antes de la entrevista de John Penn, bastante antes. Este era el momento que el Chapo Guzmán todavía no había... La entrevista de John Penn fue un poco antes de que él cayera preso y ya no volviera a poder salir por los territorios de Estados Unidos. Y nosotros trabajamos con una banda de Sinaloa muy importante y esta banda era padrinada por el Chapo Guzmán. De hecho, uno de los músicos era padrino de uno de los hijos. Yo estuve con alguno de los hijos del Chapo Guzmán, fui varias veces a Sinaloa y una vez en Los Ángeles filmando con ellos, el cantante nos ofreció entrevistar al Chapo y a nosotros nos parecía muy interesante la idea de cómo este tipo veía el mundo. Y después nos empezó a hablar de que este señor le gusta tener amigos en todo el mundo y ya no como que no nos gustó tanto que nos venían a golpear la puerta. Claro, como que capaz que iba a necesitar algo. Era un tema delicado y ahí ya como que no nos animamos, pero tuvimos la posibilidad en ese momento porque era gente muy cercana, ya habíamos estrenado el documental, después se creó una relación muy interesante con ellos y era un documental que de hecho cuando lo editamos en Argentina mandaron a una persona a ver qué hacíamos, había mucha vigilancia y cuando se estrenó nosotros fuimos a Sinaloa y cuando nos recibieron nos dijeron, les gustó mucho el documental, ustedes están blindados en Sinaloa. Claro. Esa fue la frase con la que nos recibieron. Fíjate que en Sinaloa... ¿Que te dio seguridad o te dio inseguridad me dio eso? Seguridad. Bien. Porque no dijimos nada comprometido. Pues fíjate que loco que en Sinaloa te puede blindar el Chapo. ¿El Chapo? O Diego Armando Maradona. Sí, también. El Diego. Si vos decís vengo de parte del Diego, estás blindado. Sebas, ¿y a qué no te animaste entonces? ¿Te gustaría tener, por ejemplo, te voy a correr de todo esto? Sí. Hablaste nunca vi que hicieran una producción, por ejemplo, si querés, sobre lo esotérico. Bueno, hice mucho en la época de Infinito. De hecho, gané el primer Martín Fierro que lo gané con una serie que hice con Infinito hace muchos años que se llamaba Patagonia Fantástica, que eran todos mitos y leyendas de la Patagonia. Sí. El abuelito, las machis, ahí me metí por los confines de la Patagonia. Es otra época. Con la Pachamama. Todo. Y con los una rituales. Serie de 15 episodios. Chamánicos. Sí, todo eso. Pasa que también lo social y todo esto atrapa muchísimo. ¿Y no te gustaría, digamos, salir un poco de todo esto y decirte, te tiro un ejemplo, ¿no? Entrevistar en carne y hueso, por ejemplo, hoy a un Alberto Fernández, ir por ese lado. Me han tocado varios documentales políticos. Lo he entrevistado a Alberto Fernández cuando estaba muy enemistado con el kirchnerismo en un documental que hice con Turner al año de la muerte de Néstor, que lo entrevistamos a Lula, a Correa, y ahí, o sea, he entrevistado a muchos políticos, a Alfonsín, a Duhalde, a Cafiero, a Cavallo, a De la Rúa, porque he hecho muchas producciones sobre temas políticos de Argentina. Me ha tocado mucho entrevistar a los políticos son muy engañosos. Y están preparados para eso. Está muy hábil, está muy bueno, por eso es un gran desafío. Sí. Gente, ya está, nos estamos yendo. Sebas, decirle algo a la gente que nos está escuchando, decirle algo a tu gente. Lo que quieras. Que digo, en mi experiencia de vida tuve la suerte de hacer algo que me gusta y de poder vivir con eso, obviamente con mucho esfuerzo, ¿no? Uno no tiene que creerse nunca que las cosas se hacen sin esfuerzo, ¿no? Hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero bueno, uno creo que siempre tiene que descubrir eso que lo apasiona y tratar de no agotar los recursos para conseguir lo que quiere, ¿no? Creo que eso es lo importante de la enseñanza. ¿Tus hijos? Mis hijos bien, o sea que se dedicarán, pero que lo hagan contentos. Si alguno se querrá dedicar a esto, vamos a ver, son chicos todavía. Son chicos todavía. Bueno, por ahí le tiente el tema. Bueno, nos estamos yendo, Pauli, arte. Yo me voy con la cabeza así de grande, ¿no? Con ganas de ver todo lo que produjeron y más. Empezar a verlo. ¿Dónde lo puede ver la gente? Y bueno, muchos de nuestros documentales están en Amazon Prime, la mayoría. Okay. Y después hay otros que son producciones de los canales, que están en los canales. Se puede ver en Netflix Los Días de Ayotzinapa, que es sobre los 43, que es muy interesante, no porque lo hayamos hecho nosotros, porque el tema realmente es un tema muy interesante. Sí. Y ese está en Netflix, que hoy es muy fácil, la plataforma más fácil de acceder, ¿no? Bueno, gente, Pauli, nos estamos yendo. ¿Querés decir algo? Sí, que vean estos documentales que son muy interesantes y es muy interesante cómo lo cuentan también. Sí. Yo lo que te digo es lo que te digo siempre. A ver, llega a tu casa y abrazate la vida totalmente, abraza a tu familia, porque en definitiva ya te das cuenta que la ficha viene por ahí. Sí. Y me quedo con algo que dijo Sebastián: animate a soñar. No importa la edad que tengas, las condiciones que tengas, animate a soñar, porque cuando estás por bajar los brazos, ¿sabes qué llega?
Llega, créeme que llega. Mira, Pauli, llega del río. Así. Gente, nos vemos en 7 días. 24 de diciembre. Uy, espero que estén ahí, Víspera. del otro lado. Vamos a estar ahí. Chau, gente.